Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder cantarte. Y también, Padre, para poder pedirte que ahora nos ayudes a comprender lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra y aplicar esas verdades a nuestra vida diaria, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26. Vamos a empezar en el versículo 13, por favor. Proverbios capítulo 26, versículo 13. La Biblia dice: dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve a su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarlo a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros en el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Aquí tenemos en Proverbios 26 algunos personajes de los que debemos cuidarnos. La semana anterior aprendimos acerca del necio. Hoy en el versículo 13 empieza hablándonos acerca del perezoso. Algunas características de esta persona perezosa. En el versículo 13 nuevamente el texto dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. La persona perezosa es una persona que usualmente pone pretextos. A la hora de trabajar, el perezoso va a encontrar pretextos, excusas, y como podemos ver en el texto, estas son excusas absurdas e increíbles. Así es que la persona perezosa va a tener esa tendencia de continuamente poner pretextos y excusas para no trabajar. La persona perezosa va a tener una vida estancada. Observó eso en el versículo 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Las puertas están ancladas al marco a través de armellas, de bisagras, o como lo llama aquí, los quicios. Es la manera en que la puerta está unida al marco de la puerta y le permite girar. Y esa metáfora es usada para hablarnos acerca del perezoso, y así como la puerta gira en sus bisagras, el perezoso se da las vueltas en la cama y no hace nada. El perezoso está estancado, no solo en su vida económica, en su parte financiera, sino esa falta de características como la disciplina, como el trabajo, como la responsabilidad, no son parte de la vida del perezoso. Y por ese motivo, como la puerta gira de un lado al otro, el perezoso se da la vuelta en la cama
y continúa una vida de estancamiento. El versículo 15 nos da una tercera característica del perezoso y nos dice: mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Y aquí observamos que el perezoso, en una necesidad de poder alimentarse, se levanta y mete la mano en el plato para comer. El perezoso puede verse en algún instante forzado a hacer algo, pero es tan vago, es tan perezoso que ni aún la mano llevada al plato quiere hacerlo. Así es que es una característica normal en la vida de un perezoso, que deje las cosas a medio hacer, quizás por presión o por verse forzado, va a empezar a hacer algo. Y puede empezar un trabajo, puede empezar una labor, pero es una persona que está acostumbrada a dejar las cosas a medio hacer. Así es que no es raro, no es extraño en la vida de un perezoso que las cosas queden incompletas. El versículo 16 nos muestra la cuarta característica del perezoso y la más grave. El verso dice: en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Y sabe, uno de los problemas que tiene el perezoso es su necedad. Llega a ser una persona que en su propia opinión él se cree más sabio que 7 que sepan aconsejar. Si usted ha tratado con una persona perezosa, va a darse cuenta de que esa persona no acepta consejos, no acepta recomendaciones, no cree que debe cambiar su situación, cree que su situación es mejor que la de aquellos que trabajan. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El perezoso es un necio. Es una persona que no permite un consejo, no permite recibir ayuda. Piensa que está bien. No escucha razones, se cree el dueño de la verdad y realmente no cree que su situación es incorrecta. Cree que su comportamiento es normal y no entiende por qué otros lo ven como un problema. Debemos tener cuidado de relacionarnos con este tipo de personas. Debemos tener cuidado de que su influencia pueda ser negativa a nuestra vida. Y a veces el perezoso está muy cerca de nosotros, vive en nuestra propia casa. Puede ser un esposo, puede ser una esposa, puede ser un hijo. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un familiar. Pero es una persona que ha decidido no trabajar y llega a tener muchas excusas y muchos pretextos para justificar lo que hace. No escucha razones, porque en su propia opinión, él se cree más sabio que 7 que sepan aconsejar. Así es que es importante que nosotros tengamos cuidado de relacionarnos con este tipo de personas y no lleguemos a aprender su mal ejemplo. El versículo 17 nos muestra otro personaje del que debemos cuidarnos. El texto dice: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Versículo 21. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. ¿Sabe? Hay personas que llegan a tener arranques de ira.
Llegan a ser personas que por cosas simples, por cosas sencillas, pueden llegar a mostrarse conflictivos, airados, iracundos, y constantemente llegan a buscar pleito. Son buscapleitos. Llegan a tener esa característica de no poseer la templanza necesaria en su vida para controlar, para dejar que Dios controle esa ira en su vida. Y el que pasa y se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Sabe, en Palestina, en ese tiempo donde se escribe este pasaje, los perros no eran animales domésticos. Si usted a su mascota ahí en la casa le coge de las orejas, probablemente la reacción va a aullar y va a irse a un rincón y probablemente no le va a atacar. Pero cuando los perros no son domésticos, la reacción normal, la reacción regular va a ser que van a atacarle. Así es que la persona que llega a estar descontrolada, que llega a tener arranques de ira, es como un perro. Es peligroso estar cerca de una persona. Muchas de las veces, cuando alguien está con una persona iracunda, todos los que están alrededor van a pagar los platos rotos. No solo el que cometió la falta, sino todo el que está cerca va a experimentar un arranque de ira por parte de esta persona que no tiene esta característica bajo control. A veces, el ser personas que bromeamos con otros, con amigos, puede llegar a ser el desencadenante para que una persona iracunda pueda explotar. Y por eso el verso 19 dice: tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Nosotros debemos tener cuidado, tener limitación a las bromas que hacemos a otros. A veces hay bromas que son sumamente pesadas. A veces debemos conocer a la persona con la que bromeamos para saber cuál es el límite y no llegar a producir ira en esa persona, una reacción desproporcionada, porque simplemente tenemos la tendencia de ser sumamente chistosos y bromear con ellos. Así es que a veces nosotros podemos ser los generadores de estos arranques de ira en la vida de personas que no tienen control sobre esa área de su vida. Tenga cuidado con relacionarse con gente iracunda. Tenga cuidado con relacionarse con gente que tiende a buscar pleito, a buscar pelea por cualquier cosa. Debemos tener cuidado con ese tipo de personas porque podemos pagar las consecuencias de no ser cuidadosos con ellos. Así es que es importante. Y si nosotros somos las personas que somos iracundos, que llegamos a por cualquier cosa reaccionar de manera desproporcionada, necesitamos reconocer esa debilidad, esa deficiencia de carácter y entregar nuestra vida a Dios y dejar que esa característica del fruto del Espíritu Santo, la templanza, pueda controlar nuestra vida y de esa forma no lleguemos a tener arranques de ira. Aristóteles dijo: la ira es un momento de locura. Debemos tener cuidado, es súper perjudicial cuando nos relacionamos con gente así. Ten cuidado con quién te casas, joven.
Puede que te cases con un buscapleitos, con una persona que tiene esa característica en su vida y no ha dejado que el Señor pueda llegar a controlar, a transformar esa área. Usted sabe muy bien, podemos verlo casi a diario en la prensa y en las noticias, como un esposo golpea a una esposa o como una esposa golpea al esposo. Eso no se ve mucho, y no porque no haya, sino porque a los hombres nos da vergüenza confesarlo. Pero muchas veces es un arranque de ira, un área donde no está en control. Y a veces otros deben tener cuidado con nosotros, porque nosotros somos esos buscapleitos, esas personas que llegamos a tener explosiones de ira por cualquier cosa. El versículo 20 nos habla de un tercer personaje del que debemos cuidarnos. Este es el chismoso. El verso dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Esta metáfora del fuego es usada por el escritor para compararlo con el chismoso. Sabemos nosotros que para que exista fuego se necesita 3 elementos: oxígeno, calor, combustible. La leña es el combustible. Y el texto nos dice una obviedad: sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El chisme daña relaciones. El chisme crea problemas. El chisme crea contiendas. El chisme no es una deficiencia de carácter nada más. El chisme es un pecado. Así es que si nosotros somos chismosos, debemos darnos cuenta que esto no es simplemente una debilidad de mi carácter, sino delante del Señor, esto es un pecado. La misma metáfora del fuego es utilizada por Santiago en su libro, y usted puede verlo en la pantalla, el texto donde dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende con un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Sabe? La fuente de mi chisme es Satanás. Esto no es simplemente una deficiencia de carácter. Esto no es algo con que así soy y así deben quererme, o si no, que no moleste. Cuando hay una lengua descontrolada, la fuente que va a llegar a nutrir es el infierno. Ella misma es inflamada por el infierno. Así es que, hermanos, si usted y yo nos damos cuenta de que el chisme es parte de nuestra vida, debemos darnos cuenta que este es un pecado. Es un pecado grave, es destructivo, porque el chisme genera contienda, daña relaciones, daña amistades, daña familias si soy una persona chismosa. Ahora el versículo 22 nos muestra que el chisme, a más de ser un pecado destructivo, es un pecado seductor. Observe el texto. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Bocados suaves es una frase que se utilizaba para describir lo mejor de una comida. Para nosotros sería, para muchos sería, un postre, lo mejor de la comida. Para mi hijo, lo mejor de la comida él se come al final.
Así es que si está comiendo un ceviche de camarón, él se come todo y al final deja un camarón. El mejor camarón lo deja al final en el plato. Y su última cucharada es de ese camarón porque deja lo mejor para eso. Lo aprendió de su mamá. Su mamá hace eso, se come lo que menos le gusta al principio, así es que el frijol va a ser lo primero que se come porque es lo que no le gusta. Y lo mejor, la última cucharada va a ser al final. El bocado suave. Lo mejor de la comida. Así es que las palabras del chismoso son como esos bocados suaves. Este pecado en particular llega a producir una satisfacción en la vida de aquel que es chismoso. El chismoso llega a sentir algo delicioso cuando recibe información y lo ve como una responsabilidad urgente de tomar esa información y transmitirla a todo mundo. Y sabe, este pecado puede llegar a convertirse en un hábito pecaminoso. Observó la frase y penetran hasta las entrañas. Este pecado puede ir muy adentro en la vida de una persona. Este pecado puede convertirse en un hábito pecaminoso. Este pecado puede tomar raíz en la vida de una persona. Y a veces personas chismosas llegan a darle un matiz espiritual a su pecado. Y no es raro escuchar a personas decir, pero hermano, no vaya a contar esto, pero oremos por la persona que está en este problema. Y le ponemos el cartel espiritual, el cartel de la oración para quizás sentirnos un poco mejor, no ser catalogado como chismoso, sino como una persona que estoy compartiendo esta información para ayudar a otro, para que juntos estemos orando por esta persona que está en problemas. Debemos tener cuidado a la hora de relacionarnos con gente chismosa. Y si nosotros somos los chismosos, necesitamos tomar decisiones para dejar este pecado antes de que este pecado pueda llegar a ser un hábito pecaminoso y penetre nuestra vida, nuestras entrañas, y se convierta en algo más difícil para dejar. Un cuarto personaje del que debemos cuidarnos es del enemigo encubierto. El versículo 23 nos da una característica de esta persona. Nos dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros, y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Se da cuenta? Una característica de la persona, una característica del enemigo encubierto es que llega a usar palabras lisonjeras. La palabra lisonjera significa salamero, significa adulador con el objetivo de guardar engaño en su corazón. No hay sinceridad en esas palabras salameras, en esas palabras aduladoras. Este es el peor enemigo que podemos tener. Porque es un enemigo que trata de dejar su odio, su resentimiento, sus problemas, trata de mantenerlo encubierto. Y va a tratar a través de sus palabras de mostrar otra imagen ante nosotros como si fuéramos sus amigos, como si todo estaría bien. Y esa persona disimula su odio
con sus labios. Este tipo de personas es difícil identificar, porque aquellos que frontalmente ya no les caemos bien, es evidente. Pero esta persona en particular es este enemigo encubierto que tiene algún problema con nosotros y ha decidido disimular su resentimiento, su odio, y va a utilizar palabras aduladoras para que nosotros nunca nos demos cuenta que esa persona tiene un problema, un resentimiento con nosotros. Pero sabe, Dios ha dicho que este tipo de problemas llegarán a salir a la luz. Y por eso el versículo 26 nos dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El mismo concepto aparece en la cita ahí en la pantalla en Lucas 8:17, donde dice, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a plena luz. Sabe, tarde o temprano, el pecado será conocido. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a plena luz. Si yo soy esta persona, si yo soy este enemigo encubierto, si yo soy una persona que he guardado un resentimiento, un problema sin resolver y trato de que la otra persona no se dé cuenta y he tratado de usar la educación o palabras aduladoras para que la persona no se dé cuenta de esto, hermano, es cuestión de tiempo para que nuestro pecado oculto se haga manifiesto. Pero sabe también la otra consecuencia de una persona que procede así, es que tarde o temprano cosechará el resultado de su acción. Las consecuencias son inevitables. Y el verso 27 nos lo dice, el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él, le volverá. Aquí el autor está usando dos metáforas. Cavar el foso, la primera, y la segunda, revolver la piedra. Estas dos metáforas eran dos técnicas, dos cosas que se hacían para llegar a atrapar a un animal. Y lo que el texto está diciendo es que si yo soy un enemigo encubierto, que trato de maquillar, que trato de disimular mi problema, mi dificultad, mi resentimiento con esa otra persona, y tengo el cuidado de que esa persona no se dé cuenta que hay algo en mi corazón, esa maldad se volverá en mi contra. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Cosas que estoy usando para dañar a otros se vuelven en mi contra. Tenemos una excelente ilustración de cómo algo que servía para dañar a otro se volvió en contra de la misma persona. El personaje aquí es Amán. Allí en el libro de Esther, y usted puede ver la cita en la pantalla donde dice, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del rey.
Mardoqueo construyó una horca. Amán construyó una horca para colgar al judío Mardoqueo. Y aquí se cumplió lo que el versículo 27 dice. El daño que pretendo hacer a otro me volverá a mí. Y en esa horca fue colgado Amán. ¿Tiene un problema no resuelto con alguien? ¿Guarda un resentimiento en su corazón? ¿Hay un problema que por alguna circunstancia usted no se ha tomado el tiempo para resolverlo con esa persona? ¿Ha tratado de disimular para que el otro no se dé cuenta? ¿Es usted un enemigo encubierto? Alguien que no le cae a esa persona porque hizo algo, pero lo ha encubierto para que no se dé cuenta. Cantamos en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si somos perezosos, buscapleitos, chismosos o enemigos encubiertos, eso no ayuda para vivir en armonía. Si tienes esa característica, una de esas características en tu vida, eso va a dañar la armonía en tu hogar, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo. Como he dicho, la palabra armonía es sacada de la música. Y sabe, como usted lo vio, hay diferentes instrumentos. La guitarra es diferente al bajo, es diferente al teclado, es diferente a la batería, son distintos. Pero cuando los músicos se ponen de acuerdo y tocan en la misma tonalidad y todo eso, esas diferencias que cada uno de los instrumentos tiene, aporta para que se escuche todo en armonía. No necesitamos ser iguales. No necesitamos pensar de la misma forma. No necesitamos negar nuestras diferencias. Pero podemos usar nuestras diferencias para aportar en nuestras relaciones a que exista armonía. Si soy un perezoso, no ayudo a la armonía. Soy la causa del problema. Si soy un chismoso, no contribuyo a la armonía. Si soy una persona que fácilmente tiene arranques de ira, no voy a contribuir a la armonía. Si soy una persona que encubro resentimientos y problemas y trato de mostrar una imagen de que nada pasa cuando dentro se pasa, no ayudo a la armonía. Tengamos cuidado con este tipo de personas y tomemos decisiones si nosotros somos este tipo de personas. Si otros tienen que cuidarse de nosotros porque somos perezosos, si otros tienen que cuidarse porque tenemos la fama de ser buscapleitos, si otros tienen que cuidarse de nosotros porque nosotros somos los chismosos, si otros tienen que cuidarse de nosotros porque nosotros somos los que tuvimos resentimientos y problemas, tengamos cuidado con este tipo de personas. Y si nosotros somos estas personas, hoy tomemos decisión de pedir perdón al Señor y dejarle que Él transforme nuestra vida.
Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Padre, ayúdanos a ser personas que a pesar de las diferencias, nosotros aportamos siempre a la armonía en nuestra casa, en nuestra oficina, con nuestros amigos, con nuestros parientes, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición en la aplicación personal que nosotros podemos dar a tu palabra. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ella, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, si usted viene a esta iglesia por primera vez y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que transformes nuestro carácter. Más como tú queremos ser. Ayúdanos a morir a nuestro viejo hombre. Transforma nuestra vida. Transforma nuestro carácter. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme ser tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esa vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme ser tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante.
carácter. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Amén.